analítica, analítica y posanalítica. Entonces, si bien por mucho tiempo el control de calidad solamente se abocaban a hacer en la fase analítica, en comprar o en preparar una muestra con determinados analitos en una determinada concentración y hacer eso de control y eso pensaban que era suficiente, ¿ya? Sin embargo, es muy importante la fase preanalítica. La bibliografía indica que el 60-70% de los errores se introducen ya desde la fase preanalítica. Por ejemplo, si nosotros codificamos mal un paciente o duplicamos la codificación entre los pacientes, vamos a meter tremendo error, ¿verdad? Los resultados que vamos a entregar no van a ser los correctos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de ver los errores que podemos cometer en la fase preanalítica y cómo van a influir sobre los análisis. Ya, entonces empezamos. ¿Ya? Ya, ¿ven la pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces fase preanalítica. Ya, entonces el origen de los errores en esta fase pueden ser administrativos, de preparación del personal, o pueden ser instrumental, de los pocos instrumentos que utilizamos en esta área de la fase preanalítica. ¿Qué áreas comprende? ¿Desde dónde comprende la fase preanalítica? Desde que tenemos la orden médica, llega el paciente al laboratorio y nosotros recepcionamos esta orden médica, registramos, o sea, tenemos un personal que se llama exclusivamente el cargo es recepcionista, ¿verdad? Entonces, desde ese momento corre la fase preanalítica hasta cuando nosotros hacemos todo ese proceso de la toma de muestra o recibir muestras, centrifugarlas, separar los sueros e introducir estos sueros a las fases, a las áreas donde van a hacer los análisis. Hasta ese momento es la fase preanalítica. En el caso de recibir, por ejemplo, muestras de orina, de materia fecal, eso, introducimos estas muestras a las áreas donde van a hacer el análisis. Hasta ahí termina la fase preanalítica, ¿ya? Entonces, todo ese recorrido desde recibir la orden médica, dar las indicaciones o orientar bien al paciente de cómo tiene que venir, en qué condiciones para la toma de muestra, ya sea sanguínea, de secreciones o X muestra que se le vaya a tomar. Desde eso, todo ese recorrido, toma de muestras, centrifugación, cómo se trata la muestra, todo ese recorrido que no es muy largo, jóvenes, se ocasionan serias fallas que se convierten en errores que muchos de ellos van a ir a influir de manera grosera, o sea, grandemente sobre el análisis, o algunos otros de manera pequeña, ¿ya? Pero ya sea grande o pequeño, igual van a ir a influir sobre la calidad de nuestros resultados. Porque, ¿para qué ustedes están estudiando? ¿Cuál es la finalidad del estudio de ustedes como bioquímicos? ¿Cuál es la finalidad de ustedes, de su estudio? Les hago una pregunta a ustedes. Vanessa Melgar, pero me sale un joven. Vanessa, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué está estudiando bioquímica usted? Para brindar un servicio de calidad a las personas. ¿Pero qué tipo de servicio? Hacer bien mi trabajo. Ya, ¿pero qué trabajo? A ver, Yeli, ¿qué está estudiando? ¿Para qué está estudiando usted? Para poder dar un buen servicio en cuestión a la salud. Para realizar los análisis de los pacientes, de las muestras biológicas de los pacientes con calidad y confiabilidad, ¿verdad?
O sea, para hacer análisis de los pacientes, ustedes van a ser diagnosticadores clínicos de laboratorio, ¿verdad? El diagnóstico del paciente puede ser clínico, que lo hace el médico a través de la sintomatología y los síntomas, y ustedes hacen el diagnóstico laboratorial, ¿ya? Entonces, ustedes están estudiando para eso, ¿verdad? Para hacer análisis, cualquiera sea la muestra. Por eso generalizamos muestras biológicas. Puede ser de cabello, puede ser de hueso, de piel. Si su laboratorio es de genética, ustedes pueden hacer de, por ejemplo, de dientes, de uñas. Si trabajan, por ejemplo, con el IDIF, criminalística, pues pueden hacer ustedes todo eso. Esos análisis los hacen los bioquímicos. Todo depende de la especialidad del posgrado que ustedes vayan a tener para desenvolverse en un campo o en otro campo, ¿sí? Entonces, para eso están estudiando, ¿ya? Entonces, por eso es que tienen que darle la importancia necesaria a esta fase preanalítica. No solamente el control de calidad se desarrolla en la fase analítica, sino en la preanalítica, desde donde se introducen ya errores, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, decimos, o sea, errores administrativos a todo aquello que se escribe en el laboratorio. Por ejemplo, el registro, ¿verdad?, del paciente, del nombre completo del paciente. Este registro puede ser ya sea en cuaderno, en planillas, o puede ser en el sistema, ¿no? Arman ustedes una hoja de Excel y ese puede ser su registro. Y el mismo lo van imprimiendo cada determinado tiempo, ¿no? Aunque el CEDES nos dice que sí o sí tiene que ser un cuaderno. Puede ser también un cuaderno. Generalmente se utilizan esos cuadernos grandes de actas que se rayan de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, rayaríamos en forma horizontal, ¿ya? Ponemos la fecha, el nombre o el código del paciente, el nombre y apellido completo, los análisis que pide. Tal vez podemos poner también sala, si somos un laboratorio de hospital, podemos poner sala, cama, nombre del médico, ¿ya? Y los resultados, ¿no? O sea, ya hay para cada uno qué resultados. Bueno, el registro no llevaría estos resultados, llevarían estos datos nomás, ¿no? Llevaría también edad, sexo, teléfono del paciente, teléfono del médico, si es que vemos que es importante, sino del paciente especialmente es importante el número de teléfono. Entonces, todo eso hacemos entrar en una hoja de un cuaderno de actas. ¿Conocen esos cuadernos de actas? ¿Esos tamaño legal? Sí, doctora. Ya, eso, rayamos, ¿no? No vertical, sino al otro lado, ¿verdad? Y así hacemos el registro. Porque estos registros jóvenes se tienen que conservar 10 años mínimamente. Porque cualquier momento puede venir un paciente a reclamarnos y decirnos que me hicieron un análisis, ustedes me dieron negativo, sin embargo yo estoy positiva, o inverso, ¿no? Que ustedes me sacaron positivo y eso es una mentira, yo soy negativo, ¿me entienden? Entonces, estos archivos se tienen que conservar 10 años, todo del laboratorio. Entonces, por ello es necesario, dice, debido a al origen de estos errores que pueden ser administrativos, preparación del personal instrumental, es necesario estandarizar y definir los protocolos, como ser la postura del paciente durante la toma de muestra. Voy a tomar la muestra estando el paciente sentado, recostado, parado, ¿cómo? Tengo que definir, ¿no? Por ejemplo, para la toma de muestras de secreciones vaginales, por ejemplo, ¿cómo tendría que ser la postura de la paciente? Echada, Recostado, ¿verdad? En una camilla, ¿no? Con camilla ginecológica y posabrazos, ¿verdad? También voy a definir y estandarizar la temperatura del transporte de las muestras y almacenamiento de las muestras, ¿ya? Transporte nos referimos al transporte, jóvenes, escuchen bien, porque yo les pregunto en el examen y me hablan de triple paquete. No estamos hablando de envío de muestras de una ciudad a otra, estamos hablando de transporte de muestras de las zonas periféricas, de las tomas de muestras periféricas, que aquí la gente le llama sucursal, ¿verdad?
No, en realidad, si ustedes analizan, no son sucursales. Si serían sucursales, tendrían todo para trabajar, toda la maquinaria, todo. Sin embargo, apenas toman muestra y llevan hacia el laboratorio central, ¿no? Por lo tanto, son tomas de muestras periféricas. ¿Cómo vamos a trasladar? ¿En qué condiciones desde allá hasta el laboratorio central? A ese transporte nos estamos refiriendo, ¿está claro? Luego también vamos a estandarizar la preparación de las muestras, la velocidad y la temperatura de centrifugación para poder obtener sueros límpidos. ¿Ya? Entonces, el acceso a los errores preanalíticos no los encontramos en los libros. Ustedes no van a encontrar libros, por eso que es un poco difícil encontrar libros de control de calidad que les digan, aquí hay un error, aquí hay otro error. No, ustedes los libros les van a indicar cómo se tiene que hacer un procedimiento. ¿Y cuándo se va a presentar un error? Cuando nosotros salgamos de ese procedimiento y hagamos como creemos que nos va a salir mejor o como mejor nos sale, ¿ya? Dejando de un lado un procedimiento que está escrito. Entonces, el acceso a los errores preanalíticos rara vez se explican en textos, no son de fácil acceso, deben ser analizados como potenciales fuentes de variación del resultado o del análisis. El laboratorio debe valorar su significado y cómo repercute esto, o sea, cómo influye estos errores en las pruebas y en los resultados de nuestros análisis. Ya tenemos que darles importancia a eso. Eso quiere decir que no tenemos que dejar de lado. Entonces, entre estos factores que van a contribuir a que se presente un error preanalítico están, ¿no? La identificación de los pacientes. Pueden anotarlos estos y dejar un espacio a cada uno. Vamos a explicar cada uno. Están las condiciones basales, así la identificación de las muestras, la postura del paciente y del operador durante la toma de muestra, la habilidad técnica del flebotomista. Flebotomista es la persona que hace la extracción. También del material que se emplea, la centrifugación, la velocidad de centrifugación, la temperatura también puede entrar acá. Y luego otro factor que va a influir y va a contribuir a que se produzca un error está el almacenamiento y el transporte de las muestras. Transporte, ya les digo, locales, ¿no? ¿Ya? ¿Terminaron? Un ratito, doctor. Tomen apuntes, por favor. Anoten. Ya escribiendo, jóvenes, se van a acordar. Me avisan. Ya, doctor. ¿Está muy chica la presentación? No, doctora, Sí, sí, doctora, no tengo la presentación completa. Ahí Ahora sí, doctora. o ahí. Ya, anotaron esto, ¿verdad? Sí, Ya, entonces vamos a desarrollar el primero. La identificación. La identificación del paciente tiene que ser nombres y apellidos completos. Acá, por lo general, en el caso de las mujeres, ustedes saben que algunas mujeres todavía llevan, ¿no? En su carnet incluso el apellido de, ¿no? Son de algo, de alguien. ¿Ya? Entonces, lo mejor para nuestros análisis es siempre tener el apellido paterno y materno. ¿Ya? Los des, no mucho.
¿ya? Los tenemos que dejar. Siempre hay que preguntar cuál es su segundo apellido de la persona, de la señora sobre todo. Si no comprendemos los apellidos, son apellidos raros de otro lenguaje, pues entonces solicitamos el carnet de identidad o algún documento con fotografía que también a nosotros jóvenes nos garantice que se trata de esa persona, ¿ya? Especialmente cuando traen otras muestras, hay que ver bien que realmente se trata de esa persona. ¿Por qué? Porque a veces están hacer algún análisis muy delicado que lo van a utilizar para juicios y demás, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no el laboratorio se vería involucrado en un problema de estos legales, ¿ya? Entonces, si el paciente no porta un documento, entonces se le proporciona una hoja para que él escriba, ¿ya? De manera clara el nombre y apellido, que es muy importante, porque si ustedes a José María le invierten y le ponen María José, ya no sería un varón, sería una mujer, ¿no es cierto? María José ya es un nombre de mujer. En cambio, José María es nombre de varón, ¿ya? O si le quitan la cola a la A o al O, ya lo convierten ustedes en varón o lo convierten en otra persona. Igualmente, si invierten los apellidos, ya no es esa persona, ¿entiende? Es un pariente de esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado el orden de los apellidos y también las letras. Entonces, para eso le proporciono una hoja para que escriba bien. La edad es si ustedes se confunden en esto, pues el médico y el paciente va a dudar del análisis, va a dudar de que realmente sea de él el análisis. La edad, es muy importante la edad, especialmente para la fase analítica, porque la edad varía, los análisis varían de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un recién nacido, ¿cómo va a ser su hemograma? ¿Cómo serán sus glóbulos rojos de un recién nacido? Van a estar altos. Elevado. Elevados. ¿Y cómo más van a estar de un recién nacido? Grandes, ¿verdad? Grandes y tal vez hasta hipocrómicos, ¿no? Entonces es necesario la edad, saber. El hematocrit tal vez bajo porque la embarazada tiene que alimentarse por dos y a veces no se alimenta bien, ¿verdad? Entonces también van a influir, ¿no? También en comprender bien
el análisis que está solicitando el médico. Todos tenemos que comprender y si alguno no comprendemos, pues incluso a veces es necesario llamar al médico para preguntar que no se le comprende su letra, por ejemplo. Pero no puedo dejar de no hacer un análisis porque no entiendo la letra y poner justificativo al paciente. Mira, no lo hice porque no entendí la letra del paciente, del médico. No, yo tengo que llamar al médico y solicitarle, por favor, ¿podría aclararme qué está pidiendo? ¿Ya? Porque si no es un perjuicio para el paciente. La identificación o el código asignado al paciente que lo va a dar la recepcionista. Lo ideal es iniciar en enero del 01 y continuar. Y a veces mejor continuar así por varios años el código para que sea único, porque cualquier momento puede haber un reclamo y ver, a ver, el código 500, pero ¿de qué año? ¿De qué mes? Y podemos tener el 500, si empezamos cada mes de 01, pues cada mes tendríamos un 500 y sería un problema, ¿verdad? Entonces, se empieza en enero, pues se mantiene así por algunos años, puede ser, depende cómo se estandariza el laboratorio para dar el código a ese paciente. Este código es el que tiene que ir en todas los envases que contienen la muestra de ese paciente y este código también se tiene que mantener en el informe del análisis, el código que se le dio a ese paciente. Las condiciones basales. ¿Qué son las condiciones basales, hombres? ¿A qué se refiere con las condiciones basales? ¿El ayuno? Ya es las condiciones cómo el paciente tiene que asistir a la toma de muestra, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, va a ser una muestra sanguínea, es necesario un ayuno, ¿no? Si tiene solicitudes de química sanguínea, de hormonas, virología, etcétera, en sangre, es necesario el ayuno. Pero si yo les pregunto cuáles son las condiciones basales para la toma de secreciones, ¿No utilizar óvulos? ya, entonces son otras, ¿verdad? Que habrán en su momento otras indicaciones, ¿verdad? A eso se refiere ayuno, pero a veces se les pregunta y no leen la pregunta completa y en las secreciones están diciendo ayuno. No sé si me entienden. ¿Ya? También el médico en su solicitud coloca el diagnóstico presuntivo, o sea, el diagnóstico que él sospecha. Él está sospechando que su paciente tiene, por ejemplo, apendicitis o está sospechando que su paciente tiene diabetes, ¿ya? Entonces, eso ayuda porque yo tengo que poner más concentración, más interés y buscar más. Por ejemplo, si el médico sospecha de un paludismo, pues yo revisaré más minuciosamente la lámina del hemograma, ¿no es cierto? O sea, para poner mayor énfasis en ese parámetro que el médico está sospechando. Si el médico, por ejemplo, sospecha de una diabetes, ¿por qué sospecha de una diabetes? Porque toda la sintomatología, la clínica de su paciente está orientando esa patología. Entonces, lo que yo voy a hacer a través de mi análisis de laboratorio es corroborar la sospecha de él o descartar su sospecha. ¿Sí? Entonces, yo le digo, sí, su paciente es diabético, porque me está dando 500 de glicemia. La confirmé todo y da 500. Pero por ahí me da 80, entonces, no, el paciente está dando 80. Estoy descartando la sospecha presuntiva, el diagnóstico presuntivo del médico, ¿no es cierto? Entonces, nuestro análisis ayuda en eso, para corroborar o para descartar. Y luego en las solicitudes médicas siempre está el solicitante, y el solicitante es el médico. Y allá va la firma del médico y el sello de que en los sellos indica el nombre completo del médico, su especialidad y su matrícula. Es lo que más nos interesa, el nombre y la matrícula profesional, que es con la cual él tiene permiso para ejercer esa profesión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, ¿qué Sí. pasaría si nos llegara una orden, o sea, una solicitud y el médico, digamos, no tenga una matrícula profesional? El sello del médico.
no sería tal vez médico, ¿no? O sea, tendríamos, si por ejemplo los análisis son bastante delicados, por ejemplo, está pidiendo un VIH, eh, o alguna prueba genética, paternidad, por ejemplo, tiene que haber un responsable, porque y si no es mejor o llamar a ese médico, mandarlo de vuelta para que ponga su sello, ¿no? Porque por ahí da una prueba positiva o esa paternidad la utilizan para un juicio, por ejemplo, de paternidad y no hay responsable, entonces usted estaría haciendo un análisis de oficio. ¿Ya? Entonces le llama a veces al médico, tiene su sello, necesito que coloque el sello, Y en ¿no? caso de que no lo Entonces, tenga, ¿se lo realiza o no se lo realiza el estudio? De que, em, por ejemplo, no esté matriculado él. si no es muy riesgosa las pruebas, podía realizarlas, ¿no? Pero ningún médico puede ejercer si no tiene matrícula, porque esos documentos indican que esa persona es profesional, ¿ya? Si no, no podría ejercer. Sin matrícula no podría ejercer. Ya para contratarlo nomás en cualquier centro del Estado o Seguridad Social eh, o privado, siempre le van a pedir sus documentos. Eso es lo que acredita que nosotros somos formados. Si no tenemos esos jóvenes, no hemos alcanzado la formación. Hemos perdido tiempo nomás en la universidad. ¿Sí? Siempre va a haber, aunque sea de médico general, va a haber una firma. Gracias, doctora. De nada. Las condiciones basales del paciente. Es importante, jóvenes, el tiempo de ayuno. Y el tiempo de ayuno está entre 6 a 8 horas. Ya, es decir, la última comida tiene que ser hasta las 8 de la noche, ¿no? Liviana. Para que no nos salga lipémica al día siguiente, ¿no? Entonces, hay personas que a veces comen a medianoche también, o al amanecer, están en un boliche, están en una recepción social, pues están comiendo hasta horas altas de la noche o la madrugada, entonces ya no sería un ayuno, ¿ya? Entonces el ayuno está comprendido entre 6 a 8 horas, sirviéndose ya una comida liviana, la última del día anterior, porque si no, estos van a incrementar los análisis. Si es un paciente que acaba de comer a las 2 de la mañana, pues el azúcar que vamos a medir es de la comida, de la alimentación que ha tenido esa hora, porque no están ayunos adecuados. Ese paciente tiene que decirle, miren, venga mañana mejor a hacerse la glucosa, no hoy día, ¿ya? Hay unos muy prolongados, por ejemplo, más de 24 horas, igual van a alterar algunos analitos. Por ejemplo, uno de los que se sube más después de 24 horas, la creatinina. Entonces, tampoco puede ser ayunos prolongados. Tiene que servirse algo el paciente para luego para que haya un metabolismo normal, ¿no? Del organismo. Los ejercicios también pueden elevar determinados analitos. Entonces, la persona, el paciente, tiene que venir antes de ir a los ejercicios, no acabando de hacer ejercicios y venir, ¿no? Entonces, están muchos analitos elevándose. Los tratamientos. La universidad, lo que hacemos es el trámite en la universidad todavía de los títulos académico y el título a nivel nacional, en provisión nacional. Ese es el que nos avala para trabajar en todo el territorio nacional. El académico significa que hemos terminado todos los ciclos académicos, los 5 o 6 años de la universidad. Ese sobre todo nos lo piden en el exterior, ¿ya? Y la matrícula que nos da el Ministerio de Educación es la que también nos permite ejercer la carrera y nos da un número que va la primera letra de nuestro apellido y un código, ¿ya? Ese es nuestro número de matrícula, ¿ya?
Y así nos tiene como censados, digamos, el ministerio. Y también, una vez que tenemos todos estos documentos, pues tenemos que registrarnos, además, en el CEDES. Allá tenemos que llevar fotocopias legalizadas de nuestros títulos y si ya tenemos especialidad, pues de la especialidad más, y ya ellos nos dan otro carnet, que se llama esto inscripción al libro de profesionales del CEDES. ¿Ya? Todos los que están regularmente, pues no va a haber ningún miedo y vamos a ir y hacer el trámite. No son gratuitos, hay que pagar en cada oficina, ¿ya? Pero son carnets que nos avalan que somos profesionales. Por eso es que hay que cuidar mucho el título universitario y que no se nos haga, que no se nos pierda. ¿Por qué? Porque la universidad no nos vuelve a dar otro título, ¿ya? Perdido, perdido está. Lo que nos va a dar es una hoja, un cuarto de hoja, en el que dice que somos profesionales, pero el título no nos vuelve a dar. ¿Por qué? Porque la universidad maneja unos sellos en cada gestión de cada rector. Y estos sellos, los sellos secos que van en este título, cuando sale este rector son destruidos bajo auditoría. Por eso es que no pueden repetir los títulos, ¿ya? Y solamente nos van a decir en una hojita que sí somos profesionales, nada más. Por eso es que hay que cuidar bien estos documentos. Ya, continuamos. Doctora, Sí, y con eso lo que le da esa hojita, lo que dice la universidad, por si es que llega a perder su título, ¿no ve? ¿Pueden conseguir trabajo o llegarían a trabajar? ese es el documento que usted lo va a presentar cuando le pidan, ¿no? Ese lleva también sello del actual rector que está en función y ese es el que le va a avalar a usted, ¿no? Entonces, ni modo, pues eso nomás es el que presentamos, claro, sí, le tienen que hacer valer ese y para ver si le contratan o no le contratan, ¿no? O sea, no es que va a depender o no de eso. Ese es un respaldo que usted va a tener. Pero siempre es otra cosa, ¿no? Tenerlo al cartoncito ahí, ¿verdad? Ya. En cuanto a los tratamientos, tenemos que ver si los tratamientos que están llevando adelante los pacientes van a influir sobre los análisis, ¿ya? Por ejemplo, hay un paciente que se administra glicemia todos los días y tiene pedido de glicemia, ¿ya? Entonces, ¿están viendo lo que comparto? No, No, doctora. No, pero no se ve. Perdón, compartí mal. ¿Ahora? Sí, Ahora ahora sí, doctora. Sí, Ya. doctora, se ve. Entonces, por ejemplo, les decía si este paciente se administra insulina, ¿ya? Y su pedido es de glicemia. Entonces, tenemos que ver, ¿no? En qué tiempo esa insulina va a llegar a su pico máximo sanguíneo, ¿no? Porque si yo tomo justo en ese momento, la glucosa me va a dar normal. Y luego, si el paciente no sabe y el médico se olvidó, pues va a decir, pero si mi paciente es diabético y usted me está dando normal la glucosa. Entonces, por eso es necesario auscultar bien al paciente, preguntar bien, ¿está en algún tratamiento, señor o señora? ¿Está consumiendo algo? Si la solicitud es de glucosa, ¿usted toma medicamento para la glucosa? ¿A qué hora lo tomó? Bien. Entonces, si él viene día antes a preguntar en qué condiciones va a venir, ahí van las indicaciones, ¿no? Tráigalo el medicamento, señora, aquí lo va a tomar inmediatamente después que yo le tome la muestra de sangre, ¿ya? Pero si, digamos, él no ha venido directamente, se viene, pues entonces, ¿a qué hora tomó? ¿Qué medicamento tomó? Ustedes, como bioquímicos, tienen que saber qué medicamentos van a influir en las pruebas. Entonces, ustedes ven una solicitud de glucosa, ven a una persona que tiene edad, es obesa, todo, pues
¿Usted consume para la diabetes algo, toma algo? Sí, y es una manera de sacarle información al paciente. Entonces ustedes también anotan, registran, ¿sí? Tomó tal cosa a tal hora. Si el paciente tiene, por ejemplo, solicitud de tiempo de protromina, por ejemplo, ¿qué preguntaría? ¿Qué es la protromina? El tiempo que coagula la sangre, doctora. Ya, a ver, otra persona, ¿cómo van a decir qué es el tiempo de protromina? A ver, bioquímicos, ¿cómo responderían correctamente? Es un factor Es un de factor de coagulación. coagulación. Ya, entonces, por favor, no me rayen la pantalla. Entonces, ¿qué? Entonces, ya me hicieron perder el hilo. Dejen de jugar en la pantalla o les voy a bloquear a todos. Somos Hablando de la 73. Sí. Ah, ya, estaba hablando de la protromina. Y Delia, ¿qué va a preguntarle al paciente? ¿Qué interesa a ustedes, jóvenes? Son 73. Se consume ¿Qué les anticoagulante. interesa a ustedes? Dígame. Se consume anticoagulantes el paciente. Ya, si toma, no consume, porque si ustedes dicen consume, ese término casi va, digamos, al uso de la droga, al consumo de la droga, ya de estupefaciente. Ya, entonces, toma algún medicamento, algún anticoagulante, ¿a qué hora lo tomó? Y tienen ustedes que anotar en el reverso de la solicitud médica, toma tal cosa y lo tomó a tal hora, tantos miligramos. ¿Entienden? Porque si ustedes no preguntan y este paciente tomó hace media hora warfarina, por ejemplo, pues el tiempo de protromina luego no va a coagular, ¿no? Y allá van a estar terminando el frasquito de reactivo y no coaguló y está más de 40, más de 30 y el bioquímico de la fase analítica no sabe qué hacer. Entonces, estos datos que ustedes pidan le ayuda muchísimo a sacar con confianza un análisis, un resultado. ¿Ya? Igualmente, si por ejemplo son cultivos, esos, señora está en tratamiento, sí, ¿qué toma? Tal cosa. Entonces ya consultan al microbiólogo o al bacteriólogo y le dicen, mire, este paciente tiene solicitud de cultivo y él toma tal antibiótico. Vamos a tomar o no la muestra y en qué momento habría que tomar la muestra de este paciente, jóvenes, si él está con antibióticos y su solicitud es cultivo. ¿Mm? ¿En qué momento? Porque nosotros no podemos suspender, les cuento, tratamiento y decir, señora, deje de tomar 3 días y venga para hacer el análisis. No, ese paciente se puede empeorar, ¿ya? Y podemos tener problemas entonces con el médico, todo eso. Entonces, ¿qué hacemos en un cultivo? Traiga su dosis, señora, que le toca tomar. Voy a tomarle la muestra y enseguida usted lo toma. Entonces, para un cultivo, la muestra se toma momentos antes de que le toca la siguiente dosis, ¿ya? Pero para suspender un tratamiento, tendríamos que consultarle al médico. Mire, doctor, estos antibióticos o este medicamento que está consumiendo el paciente influyen de esta manera en el análisis. Y el médico se dice, bueno, no importa, tómelo así, está bien, lo toman ustedes, pero anotan, registran. Y en el informe tendría que ir una nota. Paciente tomando tal antibiótico, ¿entienden? Para respaldarse ustedes y que no haya un reclamo del médico.
o un comentario negativo por parte del médico, ¿sí? El manejo y atención al paciente. Es muy importante comprender, como les decía, todas las órdenes, todas las solicitudes, haber dado bien las indicaciones al paciente. A veces el paciente día antes va o llaman. Entonces uno tiene que darles todas las indicaciones de cómo tiene que asistir. Muchas veces van personas que van a traer a otra persona, van a traer a sus ancianitos que no se movilizan bien, jóvenes, o solos, ya no suben un micro o a un bebé, ¿me entienden? Entonces, a veces es gente que trabaja, que pide permiso en el trabajo, que vuelve a su casa a sacar a su paciente, a traerlo, lo vuelve a llevar a su casa, ¿me entienden? Entonces, no puede ser que cuando hacen todas estas peripecias del paciente, llegan al laboratorio y le dicen, mire, señor, usted no está en condiciones, cuando ya él vino a preguntar al laboratorio en qué condiciones tenía que venir, ¿sí? Entonces, si yo no comprendo algo, no sé algo, me falta conocimiento, pues consulto el laboratorio. En el laboratorio hay muchas personas, ¿no? Entonces voy al área, mire, va a haber esta solicitud de análisis para mañana, ¿en qué condiciones tiene que venir? Entonces, no hay ningún problema. El bioquímico incluso puede salir y darle las condiciones correctas al paciente, ¿sí? El trabajo es en equipo de un laboratorio. Lo que se tiene que hacer es evitar que salga un análisis con un error hacia afuera. Y para eso todo el equipo del trabajo del laboratorio tiene que trabajar en forma conjunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, la identificación de la muestra. Una vez que tenemos ya codificada la solicitud médica, nos lo pasa el recepcionista, entonces nosotros llamamos por nombre al paciente y él acude, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, una vez dentro ya en el gabinete de toma de muestra del paciente, yo tengo que ratificar la identificación del paciente, ¿ya? ¿Y cómo ratifico en esta oportunidad? Antes le llamé, ¿verdad? A ver, Juan Pérez, pase, ya sentado ahí el paciente, yo ratifico la identificación. ¿Cómo se llama, señor o señora? Entonces, tiene que pronunciar el paciente, porque cuando yo llamé, puede que me haya escuchado el señor algo parecido a su nombre y vino, ¿ya? Entonces, yo ratifico eso. Puede ser la misma persona, está muy bien. Entonces, escribo en el tubo, ustedes están viendo ahí en la foto que este tubo es Vacutainer, cargado al vacío, ¿verdad? Y tiene esta etiqueta en lo cual dice nombres y apellidos, ¿ya? Coloco los nombres y apellidos, el código del paciente que lo asignó la recepcionista y que está escrito en grande en la solicitud médica, el código y la fecha en la que estoy tomando, hoy día 15 de junio. Si estoy en un laboratorio de hospital, colocaré también el servicio en el cual se encuentra el paciente, si es, por ejemplo, UTI, si es terapia, sala, si es emergencia, en qué área, en qué sección se encuentra el paciente y la cama, ¿ya? Puede ser que sea, por ejemplo, emergencia, cama 5 o camilla 5, pero entonces yo pongo emergencia o una E y camilla 5. Si es una sala, por ejemplo, también. Si es quirófano, UTI, cama 7, ¿ya? Pero si no es hospitalario el laboratorio, pues esto no va, ¿no? Solamente iría código, nombres y apellidos completos, escritos, literales. No es que iniciales. Aquí no se utiliza iniciales en el laboratorio, jóvenes. ¿Por qué? Porque pueden coincidir las iniciales entre varios pacientes y entonces no sabríamos de quién es la muestra. Gravísimo error. ¿Sí? En este tubo no va edad, no va sexo, ningún otro dato más. ¿Están escuchando bien? Ningún otro dato más va.
va nombre completo, código, fecha. Y si es de hospital, servicio en el que se encuentra y cama. No va sexo, no va edad, no va estado civil, porque todo el historial ustedes lo quieren meter en este tubo y no es así. Entonces es importante interrogar, confirmar con la identificación el número asignado a su persona, o sea, el código, identificar el recipiente con la muestra, el hoja de solicitud de análisis, verificar la disposición de los envases. Entonces, antes de proceder a hacer la punción o a poner el torniquete, yo tengo que verificar si tengo, de acuerdo a la solicitud médica, si tengo todos los tubos, los materiales, ¿ya? Si tengo el tubo sin aditivo, con EDTA, con citrato. Tal vez esta orden tiene tiempo de coagulación y de sangría. Si tengo lancetas, si tengo el cronómetro, si tengo los tubos para la coagulación, allí, si tengo la jeringa, el volumen va a depender de la cantidad de análisis que tenga, si tengo todo esto, ¿ya? Debo de tener ahí todo el material, además del material de protección. Es importante que esté, por eso todos los días hay que revisar este cubículo, que esté primero todo nuestro material, para luego empezar el trabajo. La postura del paciente. Es importante que el paciente esté cómodamente sentado para hacer una buena toma de muestra. Y de igual manera, tiene que haber comodidad para el operador. ¿Ya? Tengo que definir además si el paciente va a estar sentado. Por ejemplo, un paciente mayor, pues cómodamente va a estar sentado, ¿no? Se va a dejar tomar la muestra. Pero si es un bebé, sentado no va a estar. Entonces, incluso para evitar un accidente en la punción, lo ideal es una camilla, ¿ya? Entonces, allí ya se lo fija, se llama a otro colega para que nos ayude a fijar el brazo, porque la mamá o el pariente casi nunca va a agarrar fuertecito el brazo del bebé para que no se nos mueva, ¿ya? Y entonces incluso podemos pinchar por el movimiento, todo es tener un accidente. Entonces se llama a un colega, ayúdame, tengo un bebé, ¿no? En una camilla. Con las sabanillas se fija el otro brazo y entonces un poco se lo pone más estático, ¿ya? Si es una secreción vaginal, por ejemplo, tengo que tener las condiciones físicas, ¿no? De infraestructura de laboratorio adecuadas, ¿no? Con las sillas posapiernas, con una lámpara de pie que me va a ayudar a enfocar bien el fondo de saco. También tienen que estar todos los materiales allá. Si es una muestra destinada al cultivo, pues incluso tendré que tener por lo menos un mechero de alcohol, ¿verdad? Allá para mejorar la asepsia del ambiente. El protocolo ya en el PUE indicará en estos casos de cultivos de secreciones si la muestra voy a poner en medios de transporte y allá ya van a ser extendidos todo en el laboratorio, o si voy a hacer descargas de muestra en los medios de cultivo, ahí en el área de toma de muestra. ¿Ya? Eso ya el protocolo, el POE, que va a ser revisado por la microbióloga, ahí indica cómo va a ser. Por eso, para que vean, es importante la posición, ¿no? De tener las áreas independientes. Por ejemplo, para un cultivo de orina, igualmente, esta misma sala va a servir. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene que hacer el aseo personal a la paciente para garantizar que la muestra está entrando limpia y no contaminada con secreciones o con sudor, que la parte genital siempre está sudorosa, ¿no? Entonces, o la uretra está, como está en contacto siempre es el medio exterior, pues hay contaminación con el sudor, todo eso. Entonces, el laboratorio, para garantizar, hace el aseo, y para eso necesito una camilla cómoda, donde esté cómodo tanto el operador como el paciente. Por ejemplo, si las muestras van a ser de arteriales, pues el paciente tiene que estar recostado, si sea mayor, ¿no? No puede estar parado, no puede estar sentado. Además que generalmente las gasometrías o arteriales son para pacientes internados.
Entonces, la habilidad del técnico, del flebotomista, es muy importante, ¿ya? O sea, el que está encargado de la toma de muestra tiene que tener conocimientos básicos del procedimiento. Tiene que conocer los riesgos que implica el proceso de la extracción de sangre, de la toma de muestra para el paciente, ¿no? El tipo de punción que va a realizar, el estado en el que se encuentra el paciente en ese momento. Por ejemplo, hay pacientes muy nerviosos, especialmente los varones, se ponen muy nerviosos al ver una aguja, eso. Entonces, ¿cómo tiene que proceder? Lo tiene que saber el flebotomista o el técnico. Hemos dicho, flebotomista es la persona que hace la toma de muestra. Entonces, primero tranquilizará a ese paciente, ¿verdad? Le pedirá que tome un vasito de agua, un café, se relaje, porque si nosotros insistimos en hacer la punción a un paciente que está sumamente estresado y nervioso, podemos accidentar al paciente, ¿no? Puede incluso llegar hasta desvanecerse los pacientes si así hacemos la punción y luego no vamos a saber si atender la jeringa, si atender el brazo de ese paciente o atender al paciente que se nos cae de la silla. Entonces tenemos que esperar que esté tranquilo el paciente. Igualmente en los niños, cuando se va a hacer una punción, la mamá tiene que estar tranquila, hacerle pasear al niño hasta que se tranquilice un poco el niño y recién proceder para hacer la punción. También el flebotomista tiene que conocer las complicaciones que se puede presentar en el momento que ha hecho la punción y cómo puede evitarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer si la sangre no entra en la jeringa? ¿Qué puede estar pasando? He hecho la punción, sé que estoy en la vena y no sale sangre hacia la jeringa. Tal vez yo misma estoy un poco rígida, nerviosa, y entonces, sin darme cuenta, estoy agarrando duro a la jeringa y con el bisel hacia arriba. Entonces estoy obstruyendo, estoy tapando el bisel de la aguja en la vena superior en la pared superior de la vena. Entonces no dejo entrar. Entonces, ¿qué hago? En ese momento tengo que pensar un poco en relajarme, ¿no? Y soltar un poquito, bajar la jeringa y ya verán que va a fluir, ¿no? Entonces, si punciono solo la capa exterior de la vena, también puede ser otra de las causas, que no he hecho realmente la canalización. Para ello, tenemos que saber cuántos tiempos tiene la punción venosa. ¿Cuántos tiempos tiene, jóvenes? 3. 3, ¿no? ¿Cuáles son? Atraviesa la piel, la membrana y canalización. La pared venosa, ¿no? Y luego la canalización. Entonces, en un ángulo de 45 grados, yo voy a, después de hacer la asepsia y tener una buena vena, voy a ir haciendo la punción. Lo que voy a atravesar primero es la piel del paciente. Luego, en una segunda etapa, voy a atravesar la membrana o la pared venosa y luego bajo un poquito más y introduzco, porque ¿qué es lo que metí, lo que introduje en la piel y en la pared de la vena? El bisel. Y entonces, si no hago la canalización, el bisel va a quedar en la punta o a la mitad y no va a entrar sangre a la jeringa y lo que va a hacer es haber fuga de sangre debajo de los tejidos y por eso se ponen los moretones, ¿ya? Entonces, tengo que bajar un poquito más de grado la jeringa y seguir metiendo para que el bisel entre en el lumen de la vena, en el espacio de la vena donde está circulando la sangre. Entonces va a poder ingresar bien, ¿ya? Puede ser esa otra de las causas por las cuales no entra sangre en la jeringa. También puede haber otras complicaciones como las hepatitis séricas, es decir, sobre todo la ictericia de la sangre o la hemólisis, ¿no? O sea, yo producirla. Puede estar mi paciente hemoconcentrado y yo estoy utilizando tal vez una aguja muy delgada, de calibre muy delgado, y estoy haciendo que los glóbulos rojos se lisen al entrar. Por eso que la jeringa
viene con aguja estandarizada, que es la número 21. ¿Ya? También pueden haber, tengo que saber como flebotomista que puedo llegar a tener problemas técnicos frecuentes por una mala limpieza. Puedo incluso ocasionar una gangrena del brazo por una mala asepsia. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer la asepsia del lugar de punción. Ya han habido problemas reales en los que los bioquímicos han tenido que escapar porque han infectado el brazo y han tenido que amputar el brazo. No importa si gasto 2 o 3 algodones, pero tengo que asegurar la asepsia, especialmente si yo veo, por ejemplo, que mi paciente es un paciente que trabaja tal vez en algo que le ocasiona que el brazo se le ensucie mucho, entonces pues yo le solicito que pase al baño a lavarse con detergente hasta arriba del brazo, y por eso es que tengo que tener un baño ahí cerca y toallas desechables, ¿no? Con detergente para que él se lave y entonces me ayude a limpiar un poco la grasa. Por ejemplo, si las personas trabajan en el campo y se han venido así, o trabajan en el mercado, o trabajan en una maestranza, ¿no es cierto? Entonces no es suficiente a veces la limpieza con la torunda, ¿ya? Entonces se han secado todo y ahí ya aplico la desinfección con alcohol, ¿no? Una torunda. El trasvasar o vertir la sangre en los tubos. No puede ser muy lenta porque se va a coagular, pero tiene que ser rápido y por las paredes para que la sangre vaya resbalando, porque si ustedes van a dispensar al medio, entonces la gota cae pesadamente sobre la otra gota de sangre y va rompiéndose, va lisándose el glóbulo rojo. Entonces yo lo que estoy haciendo es hemolizando la sangre por una mala dispensación de la sangre desde la jeringa hacia el tubo. Tiene que ser, tengo que apoyar a la cara interna del tubo y ahí, ¿no? Dispensarlo para que ella vaya resbalando a través de la pared del tubo. La separación de la sangre, ¿no? Una vez que he hecho ya la extracción, la toma de muestra, todo, yo verifico bien la identificación, el código, todo, y luego recién ya despido al paciente, ¿ya? Y esta muestra voy a llevar al baño María. Por eso es ideal que nuestra toma de muestra continua a ella haya un espacio, una pequeña habitación con mesones, donde tengamos baño María y la centrifugadora. Entonces dejo yo en baño María de temperatura controlada, jóvenes, no es que va a ser un baño María descuidado y la temperatura está por los 40 y voy a poner allá que se me arruine mi muestra, no. Tiene que ser controlado a 37 grados. Dejo allá la muestra mientras atiendo a otros pacientes, va a ir pasando como 10 minutos, ¿no? Y entonces va a ser más fácil porque el coágulo va a retraer y de esa manera ya voy a proceder a centrifugar y obtendré un suero límpido. ¿Y por qué voy a centrifugar esto entre los 15 o 20 minutos? Para evitar la glucólisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las células rojas han salido de la vena, pero ya siguen estando vivas y por lo tanto están utilizando glucosa como energía, ¿verdad? Como ATP para poder seguir viviendo porque están vivas las células. Pues si yo dejo ahí horas y horas y luego recién voy a centrifugar, pues se está consumiendo la glucosa también. ¿Alguna pregunta, sí? Entonces, la biografía Doctora, indica que disculpe, sí, ¿a sí. cuántas revoluciones por minuto el tiempo adecuado para centrifugar cuál es? Pasa que en las bibliografías varía, doctora. Así, ¿entre cuánto varían? 3.500 revoluciones por minuto, creo 5 minutos o 10, no estoy segura. ¿Cómo les han enseñado en su materia?
En la química sanguínea, ¿cómo les han enseñado? Si vamos a obtener suero, una vez que está retraído el coágulo, pues 10 minutos a 2500 revoluciones. Van a tener un suero bien límpido, ¿ya? Si ustedes no ponen 2500 y ponen a 1500, a 2000, 5 minutos, ¿qué es lo que va a pasar con su muestra de suero? Los glóbulos rojos no van a ir el 100% hacia el fondo, ¿ya? No van a ir hacia el fondo. Entonces van a quedar una parte en suspensión. Entonces ustedes van a obtener un suero que todavía tiene células rojas en suspensión. Y si esta separación no la hicieron durante toda la mañana, pues el glóbulo rojo está vivo y sigue consumiendo glucosa, ¿verdad? Y si este suero ustedes lo metieron a la heladera, ¿qué pasó con el glóbulo rojo? Se lisa. Entonces su muestra se va a hemolizar, ¿no? Porque se rompieron todos los glóbulos rojos por el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Por eso es necesario 2500, 10 minutos. Ya, doctora, entendí. Esperen un momentito, por favor. 2 minutitos descanso. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos, jóvenes? La centrifugación. ¿Y qué es la centrifugación, Justiniano? Un concepto de la centrifugación. Es un método de separación, doctora. ¿Qué tipo de método? Un método físico. Ya, la centrifugación entonces es un proceso físico, que permite la separación de los componentes de una muestra. Porque no solamente sangre puede centrifugar usted, ¿verdad? Puede centrifugar tal vez también ya la muestra con algún reactivo, por ejemplo, el HDL. No sé si han hecho en sus prácticas el HDL colesterol. Se prepara el reactivo con las muestras, se congela y luego se centrifuga y se trabaja en el sobrenadante. Entonces, no podemos decir la separación de la sangre, no. Es un proceso físico que permite separar los componentes de una determinada muestra o un compuesto, ¿no? Entonces, en sus diferentes fases. En el caso de la sangre, va a permitir separar en fase líquida la fase sólida, ¿no? Ya. Creo que después hay algo de eso. Ya, entonces, la sangre está distribuida de esta manera, ¿no? En las arterias, el 20%.
en los capilares, el 10%, miren, de poquitito. Por eso es importante, o sea, capilares se refiere cuando hacemos punción en el talón, en el dedo, en el lóbulo de la oreja, ¿no? Sangra muy poco, ¿verdad? Porque no hay muchos, porque apenas hay capilares, o sea, vasos muy pequeños, no hay vasos grandes, los vasos más grandes son las venas, ¿no? Y a nivel de venas está el 70% de la sangre. Entonces, el efecto del torniquete. Es importante el torniquete mantener máximo hasta 3 minutos, ¿no? En 3 minutos tenemos que haber terminado, mejor si en un minuto terminamos la punción. Por eso es importante buscar una buena vena para no tener tanto tiempo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos al paciente allí, vemos qué análisis va a tener él. Lo que hacemos primero es identificar los tubos que van a contener su muestra. Luego vemos qué bracito, tal vez un brazo no se ve bien, no se siente bien la vena, pues probamos en el otro brazo, ¿ya? A no ser que el paciente haga diálisis, ustedes tienen un solo brazo para trabajar. No pueden tocar el brazo de la fístula por donde él dializa, porque esa fístula se la han puesto en quirófano hace 2 meses atrás, antes que le empiece a usarlas. Es muy delicado tocarle la fístula, no se la pueden tocar ese brazo. Entonces tienen apenas un brazo para trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene que estar bien elegida la vena antes de proceder a la punción y que el torniquete tampoco esté ahí demasiado tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ocasionar, cuando está más de 3 minutos, una hemoconcentración, puede haber un aumento de las plaquetas, de las enzimas, y al final producir una hemólisis cuando yo saque la sangre a la jeringa, porque es un paciente hemoconcentrado, entonces hemoconcentrado, que es que la sangre está espesa, y pues los glóbulos rojos tratan de entrar en la aguja y van, ¿no?, destruyéndose, y de esa manera es como voy hemolizando la muestra. No es que dentro de la vena esté hemolizada, sino al salir hacia la jeringa. Entonces, la elección del sitio de punción, de preferencia, ustedes ya saben que es esta, ¿no? Esta zona, la flexura del codo, porque es menos dolorosa y además porque por acá están las venas de mayor calibre, ¿no? Tenemos varias opciones aquí para hacer la punción. Venas que se pueden palpar o que se las ve y se las palpa también. Ya al palparlas, nosotros ya tenemos una idea del calibre de esta vena. Y según eso vemos si vamos a aplicar jeringa o vamos a aplicar un sistema vacutainer. El torniquete tiene que estar a 5 centímetros arriba de la flexura. Esta parte es la flexura del codo, ¿no? No más de 3 minutos. Por lo tanto, miren, tenemos que ser expertos en la punción y yo estoy segura que ustedes en segundos van a terminar y se retira rápidamente. A veces no estamos ni un minuto. Luego acá en la fotografía también ven ustedes, ¿no? Buscando. ¿No? Si ustedes se tocan, por ejemplo, con los 2 dedos, índice y medio, acá en la muñeca, en la parte de arribita, como está el dedo, y ustedes van a ver, escuchar o sentir la palpación, ¿no es cierto? Esa es la arteria, ¿ya? ¿Sienten sus arterias? Puede ser. ¿Cómo? ¿Ya? Esta punción generalmente se va a utilizar cuando hay la solicitud de la gasometría para medir gases en sangre, para medir el PO2, presión de oxígeno, la acidez de la sangre,
y especialmente es en pacientes internados. O sea, esta punción generalmente, por lo general lo va a hacer el médico, pero si digamos nosotros trabajamos en emergencia y nos llaman desde la toma de muestra, tenemos que saber hacerlo, ¿ya? Y la clave es así, poner los 2 dedos, como les indico, índice y medio, y con un espacio de unos 3 centímetros entre dedo y dedo. Entonces ustedes sienten la arteria y entonces la jeringa se mete en forma paralela, vertical, ¿ya? Por medio de los 2 dedos, ¿no? Sin perder la palpación de la arteria. Además, esta punción se hace con una jeringa que tenga heparina, ¿ya? Como anticoagulante, no tiene que coagularse. Para esta prueba ya hay gasómetros que traen sus propias jeringas, especialmente por la entrada, ¿ya? Pero si no habría, pues entonces tenemos que tener heparina en el laboratorio. Absorbemos una jeringa de 1 ml, un máximo de 3 ml, pero no más, porque lo que utiliza el equipo son 100 microlitros. Entonces, las jeringuitas de ellos mismos absorben hasta 200 microlitros, 300 microlitros de muestra, no más. Y entonces se absorbe la heparina en la jeringa y se vuelve a vaciar. Entonces ya está bañada de heparina, es suficiente para esa toma de muestra. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad en su internado de acompañar a hacer la punción de esto al trabajador de planta, pues lo tienen que hacer. Así van aprendiendo y le dicen, a ver, déjame sentir la arteria, ¿ya? Luego, miren, no se puede hacer este tipo, ¿no? Se tiene que utilizar torniquete, no guante ni otra cosa que se amarre de esta manera en el brazo. Ya tiene que ser algo, y incluso el nudo, ustedes lo tienen que saber hacer, ¿verdad? El nudo de amarre del torniquete, que sea fácil de soltar, ¿cierto? Aunque no sea nudo ciego. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se está haciendo la prueba del tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría, ¿qué es? ¿Para qué lo pide el médico? Tiempo de sangría y coagulación. También son factores de la coagulación, ¿verdad? Hemato 1 y hemato 2. Bueno, entonces, esto lo pide el médico cuando está preparando a un paciente que va a ir a quirófano, o sea, para una cirugía. Por lo tanto, estos 2 tiempos tienen que estar bien realizados, porque si se inventaron ustedes el procedimiento y se inventaron los valores, el paciente durante la cirugía puede ir a desangrarse, ¿ya? Y baja la presión, todo eso, y entonces estamos poniendo en riesgo la vida de ese paciente. Si el paciente realmente, el análisis está bien hecho y el paciente presenta tiempos prolongados de sangría y de coagulación, pues el médico va a hacer un previo tratamiento antes de programar la cirugía de ese paciente. Porque una vez que el médico tiene los resultados del laboratorio, más su diagnóstico clínico, y ver en qué zona es la cirugía, tal vez en una zona muy irrigada y hay riesgo de pérdida de sangre o de cortar unos vasos porque hay mucha irrigación, entonces el médico va a prever también transfusión, ¿no? Y el depósito de unidades de sangre. Pero si ustedes se inventaron los valores y todo envían normales, pues están ayudando a que haya un riesgo de la vida del paciente. Por eso es que tienen que ser bien hechos, respetando los procedimientos que dicen las técnicas de los investigadores. Y por lo tanto, tienen trabajo ustedes y tarea de buscar cuáles son los métodos de tiempo de sangría y el tiempo de coagulación. ¿Cómo se llaman estos métodos? Y cuáles son sus valores de referencia. Y todo eso es examen. Comprendido, ¿verdad? Tiempo de coagulación y sangría. ¿Cuáles son los métodos? Y cuáles son los valores de referencia de estos métodos. ¿Notaron? Sí. Ya. Los métodos, valores de referencia, ¿no, doctora? Métodos y valores de referencia. Y ahí mismo,
ustedes van a poder, hay libros, yo no sé si ustedes tienen, pero hay libros exclusivamente que son de procedimientos. Incluso está detallado los procedimientos. Yo no sé si ustedes tienen el libro de Balcells. ¿Tienen el libro de Balcells? No. No, pero ¿Qué llevan pues en patología clínica? No Este hemos llevado libro es, patología todavía, doctora. este libro es muy esencial y les va a servir en en su laboratorio. ¿Qué libros tienen? Marta Ruth Ávila. ¿Qué libritos tienen? Ahorita no les puedo mostrar ninguno, estoy encajonada porque estaban arreglando mi casa pero hay libros que son de técnicas, exclusivamente técnicas, ¿no? Cómo se hace esto, cómo se hace otro tipo de técnicas originales, ¿no? No inventos, ¿ya? Entonces van a buscar coagulación y sangría, ¿ya? Entonces, eh, esto, ¿no? Y para ello, entonces, se utiliza cronómetro, ¿verdad? Tiempo de sangría, cronómetro. Se hace en el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Y como no hay mucha irrigación acá, jóvenes, entonces se masajea, ¿verdad? El lóbulo de la oreja se masajea para calentar el lóbulo, para que con el calorcito la temperatura, se dilaten esos pocos vasos que hay en esta zona. Y entonces, una vez que está calentadito por unos minutos, recién se hace la asepsia y se procede a hacer la punción, ¿ya? Y entonces ustedes van a tener un sangrado adecuado. La punción se hace, ¿qué material necesitamos? Cronómetro, lanceta, papel filtro o absorbente, nada más, ¿verdad? Torniquete no necesitamos, ¿no? ¿O sí? no. Ya, no vamos a amarrar la oreja, ¿no es cierto? Ya, entonces, yo he calentado la oreja, hago la desinfección y hago la punción. Y limpio esa primera gota, ¿verdad? Disparé el cronómetro. Limpio la gota y ¿a qué tiempo voy a controlar? 30 segundos. Ya, a los 30 segundos hago la primera limpieza suave, ¿no? Pego el papelito hacia la salida de sangre y ya. A los otros 30 segundos nuevamente hasta que ya no sangre más, ¿no? Y luego cuento, ¿no? Cuántos puntos de sangrado hay y el cronómetro también me dirá. Y yo cuento los sangrados y va a coincidir con el termómetro, con el cronómetro. Esos segundos, pues son minutos, es el valor del paciente, ¿ya? Ahora, para el tiempo de, bueno, esto casi no es muy importante. Ya después vamos a verlo entonces el tiempo de sangría. Entonces, registro de los datos que ya hemos hablado, registro de la orden médica, registro de la muestra en el cuaderno de registro general, o si tienen ustedes, es informatizado también. El registro de la muestra con el código asignado, también hemos visto, hemos hablado. El torniquete, hemos hablado. La desinfección, que es importante. El alcohol yodado al 1%, que muy pocos laboratorios lo usan, que realmente este es para limpiar y el alcohol blanco es para retirar el exceso del yodado. Esto generalmente lo aplican en bancos de sangre, ¿ya? La selección y la preparación de la jeringa. Cuando trabajamos con jeringa de 10 jóvenes, esta es un poco dura, ¿verdad? Entonces hay que aflojarla un poco el émbolo, hay que 2, 3 veces aflojarlo y dejarlo separadito unos 2 milímetros del fondo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya entren en la punción, entren en vena, la sangre por la presión va a salir a ese espacio que ustedes han dejado de 1 o 2 milímetros. La foto que ven ustedes acá es de un sistema backup timer, ¿no? Entonces, la aguja que se enrosca en este adaptador, este amarillo es el adaptador, es a rosca. Entonces, la aguja en esta parte que está entrando a la vena lleva el bisel y esta otra parte lleva también la punta corto punzante, o sea, tienen que tener cuidado.
Es corto punzante porque tiene que atravesar la goma, la tapa de goma del tubo, ¿ya? Y este ha dado para eso tiene que ser una buena vena, ¿no? De buen calibre, porque estoy entrando prácticamente ciegas. Entonces estoy ya en vena y ahí recién empiezo a introducir los tubos dentro de este adaptador. Y así fuertecito, agarrando hasta que pase el corto punzante en la vena y la sangre empieza a salir a toda presión hasta que completa el vacío. Ya están estandarizados. Por ejemplo, este grande es de 8 ml y llenó los 8 ml y para solo. Entonces saco el tubo y puedo meter. La ventaja es que me permite extraer varios tubos de sangre. Y también la ventaja de que no estoy en contacto con la sangre del paciente, porque es un circuito cerrado. En cambio, con la jeringa no, yo tengo que manipular, vaciar, ¿verdad? La sangre, pues en cambio acá no. Las muestras para química sanguínea. Tengo que tener mucho cuidado y tengo que conocer cómo un suero, ¿no? Entonces, miren, acá las muestras están identificadas con código, nombre, apellido, fecha y sala. Y cama, tendría que ir acá, ¿no? Pero nada de edad, ni cumpleaños, ni nada. No va nada más de eso en tu. Y el volumen. El volumen va a depender de qué solicitud tiene el paciente. De acuerdo a eso, tomaré este tubo de 10 ml sin aditivo o tomaré un tubo más pequeño también si es que lo tengo, ¿ya? De eso va a depender el volumen. Tengo que conocer, por ejemplo, este es el color normal del suero amarillo ceroso. En cambio, este ya tiene algo de hemólisis, ¿ya? Y acá ya hay una hemólisis intensa. Entonces, estos prácticamente no me sirven. ¿Por qué? Porque van a ir a influir, ¿no? Especialmente en las enzimas. ¿Qué enzimas tenemos en las determinaciones de química sanguínea? ¿Qué Amilasa. enzimas tenemos? Ya, amilasa, ¿qué más? TGO, TGP. Ya, transaminasas, enzimas cardíacas. También se va a elevar la glucosa, la creatinina, la bilirrubina, ni que se diga, va a estar elevadísima. Ustedes van a aumentar, si trabajan en una muestra como estas, van a aumentar el valor y eso sería un gran error, ¿no? Técnico, ¿verdad? ¿Qué más? La glicemia también, la creatinina también se va a elevar. Entonces tengo que saber conocer el color y tengo que conocer también una hemólisis, porque si no conozco una hemólisis, pues, por ejemplo, un hemograma, pues no sirve para nada, ¿no? Todos los valores me van a dar bajísimos, no va a haber glóbulos rojos para el recuento. Entonces, cuando recién estamos empezando, estamos así, ¿no? 2 semanas antes de los exámenes, 2 días antes de los exámenes, estamos más nerviosos y después de los exámenes, de que me ahogo. Entonces, las muestras para hematología. ¿Qué anticoagulante utilizamos de elección? LDTA. ¿Por qué será LDTA? Hay también el citrato, está también la heparina, también nos sirve. Se puede también hacer. Pero ¿por qué es el anticoagulante de elección en hematología? El EDTA sódico, sódico. Porque es el anticoagulante que mantiene mejor la morfología de las células, de los glóbulos blancos, más de 24 horas. Si ayer entró el hemograma, hoy día tengo un reclamo del médico, pues están las muestras ahí, yo puedo hacer un nuevo extendido, puedo observarlas a las células intactas y verificar que realmente mi análisis de ayer estuvo bien hecho. ¿Ya? Pero si utilizo heparina u otro anticoagulante, ya las células están disgregando, se están deshaciendo los glóbulos blancos. ¿Ya? Por eso, esa es la razón que mantiene estable la morfología, conserva mejor la morfología más de 24 horas. ¿Ya? Entonces, también el volumen, generalmente para ellos va a ser entre 3 a 4 ml, ¿no? Porque estos tubos extraen eso, a veces algunos hasta 5, pero últimamente extraen hasta 3. La identificación, el código, nombre, apellidos, fecha, sala y cama. Ven que todos llevan así, antes de la extracción.
¿Qué pueden incluir en las muestras de hematología? Y para el hemograma, ¿qué pueden influir? La presencia de coágulos, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede presentarse la presencia de coágulos en estas muestras de hematología si tienen anticoagulante? Uno puede ser la falta de homogeneización, ¿ya? Homogenizar, jóvenes. Suave es homogenizar, no dice agitar. Agitación es bien brusco. Si ustedes agitan esta muestra, están golpeando los glóbulos rojos al vidrio, al tubo. ¿Qué están haciendo? Hemolizando. Están destruyéndolos a los glóbulos rojos. Por eso es suave, homogenización. Entonces, que no se les olvide esta palabra. La ausencia de anticoagulante. Me olvidé poner, tal vez son tubos reutilizados que preparamos en el laboratorio con anticoagulante y agarré en grupo los tubos para poner anticoagulante y no cayó a un tubo. No me percaté, no me cercioré y así lo pongo en el área de toma de muestra. Y allí dispenso la sangre y pues se va a coagular y en este caso va a ser una coagulación total. La muestra no sirve para nada, ¿no? Por lo menos para hematología no sirve. Eso es pérdida de tiempo para el paciente, porque voy a esperar otro día más para volver a que venga el paciente y a disculparme y a darle el por qué estoy sacando nueva muestra. El paciente así nomás no se va a volver a dejar sacar muestra. Bien, y hay pacientes que se molestan mucho porque creen que hay una irresponsabilidad y es así, ¿no? Entonces, por eso que los gabinetes de toma de muestra deben estar preparados con anticipación, con todo el material controlado. Los anticoagulantes también pueden ser pequeños, no siempre grandes, ¿ya? Pequeños, a veces me olvidé, tomé la muestra con Vacutainer o con la jeringa y lo puse y el tubo y no lo homogenicé. Entonces no hay una mezcla adecuada entre anticoagulante y muestra, ¿ya? Tengo eso que ver, de no olvidarme. Suave, jóvenes. También es importante mantener la relación muestra-anticoagulante, ¿ya? Determinada cantidad de anticoagulante para qué cantidad de sangre. No es que voy a ponerle nomás anticoagulante y luego echo 3 ml. ¿No? ¿Cómo hacen ustedes en su práctica? ¿Cuánto de anticoagulante y qué anticoagulante utilizan? Rapidito. Hola. 50 mililitros de TDA y 3 ml de muestra, doctora. Ya, muy bien. 50 es una gota, ¿verdad? Entonces, ¿qué anticoagulante utilizan? LDTDA. Y a veces nos ¿De qué hacen línea? cargar con 30. ¿Y para cuánto de sangre? 2,5. Ya, pero ¿va a alcanzar 2.5? Lo adecuado es 50, pero a veces para ahorrar el reactivo hacen que carguemos con Qué tacaños. Sí, es baratísimo el anticoagulante. ¿Qué anticoagulante han utilizado en el laboratorio? ¿Qué línea? ¿Qué línea de anticoagulante? ¿Líquido o sólido? Líquido. Ya. Líquido. ¿Qué marca? Curiosos tienen que ser, entonces de ahora en adelante entran a sus prácticas y miran todo. Yo pienso que ya se han fijado porque ya hemos llevado normas de bioseguridad y espero que hayan hecho su crítica de su laboratorio. A ver cómo están de acuerdo a lo que hemos hablado en bioseguridad. No creo que se esté quedando al aire lo que hablamos, ¿verdad? Entonces tienen que ir, ¿no? Ah, nuestro laboratorio está bien hecho, o no, le falta esto no es correcto. Así van a aprender, jóvenes. Por favor, fíjense todo. Entonces, ¿qué línea es? Lo agarraron al frasquito, pero, ¿verdad? Justiniano. Sí, doctora. Ya. ¿Y qué línea era? No me Wiener, fijo. ¿verdad? Wiener, ¿no es cierto? Creo que sí. Frasco Es blanquito, ¿no? Con letras cafés. Wiener. Entonces, puede venir antes no había líquido, era sólido, venía sólido y teníamos unos granitos que poner, ¿no? Ya teníamos nuestras pincitas
y lanzamos y poníamos. Entonces, generalmente cuando se prepara siempre se agarra todos los tubos así, ahí se va. Pero hay que darse la molestia de poner arriba y mirar uno a uno los tubos, a ver si cayó el anticoagulante para evitar formación de coágulos y pérdida de muestra. Y tener que llamar nuevamente al paciente. Ahí es más grave. ¿Qué le digo al paciente? ¿No? Si le digo insuficiente, una mentira, ¿no? Tengo que decirle, va a disculparse, nos rompió el tubo, que me cocacheen, pues, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuán importante es esta relación anticoagulante-muestra? Si se me cayeron 2 gotas, ya serían 100 microlitros para 3 ml. ¿Qué va a pasar con la muestra? Se coagula. Si se me cayeron 2 gotas para 3 ml de sangre. O se me cayeron 3 gotas para 3 ml de sangre. ¿Qué está pasando con la muestra? Va a estar muy diluida, ¿cierto? Porque hay mucho anticoagulante. ¿Qué valores del hemograma van a ir a afectarse en la fase analítica? Y yo no avisé. Entonces, el pobre bioquímico en la fase analítica va a estar haciendo, uy, este hematocrito, ay, este paciente está anémico, porque su hematocrito me da bajo. ¿Por qué? Porque está diluida por el exceso de anticoagulante. Y él va a reportar un hematocrito bajo, ¿me entiende? ¿Me entienden qué errorazo? Por no tener cuidado en la fase preanalítica. Tremendo error que estoy introduciendo, ¿verdad? Si no cayó anticoagulante, se va a coagular la muestra, ¿ya? También puede haber presencia de microcoágulos, a veces porque el anticoagulante está vencido, aunque estos reactivos son bastante potentes, pero puede darse que está vencido y no está ya funcionando bien, entonces pueden haber microcoágulos. Que si yo hago automatizada la hematología con estos microcoágulos, si no tengo cuidado, pues voy a ir a obstruir el electrodo del equipo, porque ellos absorben, ¿verdad? Entonces entra un microcoágulo y se va a obstruir, ¿no? Entonces tengo que parar, hacer todo un lavado y un calibrado de los valores del hemograma, ¿no? En el equipo. Y además también los microcoágulos arrastran gran cantidad de plaquetas, leucocitos y glóbulos rojos. Todos estos valores van a ser también afectados por la presencia de microcoágulos. Entonces, vean lo importante que es cómo tratar a las muestras, ¿verdad? La hemólisis en las muestras de hematología. Puede ser que yo no tengo los tubos en el gabinete, y procedí a hacer, no seguí la secuencia que es del marcado, porque si yo sigo la secuencia, cuando voy a identificar los tubos, ahí me doy cuenta de que me faltan tubos y que no hay y voy a buscarlos primero. Pero si yo procedí de una vez a hacer la extracción y quiero vertir y no hay tubos, pues corro a traer tubos, puedo traer tubos húmedos todavía, sacarlos del esterilizador, o puedo sacar tubos calientes, entonces voy a ocasionar una hemólisis si los tubos están húmedos por el cambio de pH del agua y de la sangre, ¿no? O voy a hemolizar por un shock térmico, por un cambio brusco de temperatura del tubo caliente, también lo van a alisar a los glóbulos rojos y se va a producir una hemólisis. Posiblemente no sea total, pero gran parte, y tampoco me sirve para continuar con el análisis de hemograma. ¿Ya? Todos los valores se van a ver afectados, bajos, ¿no es cierto? Si yo agito bruscamente, como les dije, voy a hemolizar también porque estoy chocando a las células contra el vidrio del tubo. Los estoy destruyendo. ¿Qué decía aquí abajo? Ay, que esto se me sube y no sé por qué se sube esta. Ya. También puede haber algunas patologías, pero no es común en nuestro medio que hemolicen la muestra, como las anemias hemolíticas, por ejemplo, las paroxísticas nocturnas, eso que son más, digamos, más es de la gente de raza negra, ¿ya?
Por ejemplo, en Cuba veíamos hartísimo esto. ¿Qué no veíamos en Cuba? En la raza negra es una raza que tiene muchas enfermedades hematológicas, les cuento. ¿O será que estuve en el hospital de hematología, donde se formaban hematólogos y bueno, pues las patologías eran bárbaras, ¿no? Entonces ahí pude conocer, tuve la suerte de ver, por ejemplo, los eritrocitos en forma de banana, todo, ¿no? En estas patologías. Tienen muchas patologías la raza negra de hematología. En nuestro medio puede producirse también, puede ser hemólisis de la sangre, pero no es común, les digo, ¿ya? Es muy esporádico. Esto que ya hemos hablado, la sangre arterial, que puede ser tomada a nivel de la muñeca, a nivel de la ingle o también acá en la flexura del codo, ¿no? Tenemos en ese lugar que tener mucho cuidado que no sea una mezcla con sangre venosa. Por lo general siempre se utiliza la muñeca, ya que son generalmente para pacientes internados, para hacer la gasometría. Una vez hecha la punción, se tiene que bloquear la entrada de oxígeno a través de la aguja, por lo tanto se lo pincha en una tapa de goma, de caucho, y así se evita la entrada de aire, ¿no? Y se lleva esta rápidamente al laboratorio e inmediatamente se entrega al área y esta tiene que introducir en el gasómetro. Y es cuestión de segundos, de minutos que sale ya el resultado, por lo tanto este es un análisis de emergencia, la gasometría. Esta punción capilar que ya hemos hablado en el lóbulo de la oreja para el tiempo de sangría. En el talón, que también es punción capilar, que se utiliza bastante en los niños, en los recién nacidos, ¿verdad? Para hacer el TSH neonatal. También es una región que tiene pocos vasos y por lo tanto también hay que masajear, hay que presionar con la finalidad de dar temperatura y que se dilaten estos vasitos para que no estemos estrujando el taloncito del bebé, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar ahí? Vamos a sacar sangre diluida con los líquidos intersticiales que están entre las células, ¿no? Entonces estaría contaminada igualmente del dedo para la glicemia. Si no masajeamos, no calentamos bien la zona, no hay dilatación y luego estamos apretando de un lado, de otro lado, ya sacamos sangre contaminada, ¿verdad? Con líquidos. Y por eso es que la punción esta es utilizada del dedo de los diabéticos, utilizada como emergencia nada más en sus glucómetros. Pero una buena glicemia determinada es venosa. ¿Ya? Por eso el diabético, por lo menos una vez al mes o cada 2 meses, tiene que ir al laboratorio a hacerse medir bien la sangre venosa, porque acá están viendo cómo va a salir la sangre. ¿Ya? Pero le da una idea, es como una emergencia solamente cuando el paciente se siente con algunos síntomas que ellos ya los conocen bien, se hace, ¿no? Para detectar y llamar a su médico. El TSH, aquí en el talón también puede ser utilizado además del TSH. El neonatólogo puede solicitar en un recién nacido solamente glicemia, dependiendo de la clínica del paciente, o solamente bilirrubina o solamente hematocrito, pero no pide el listado para su paciente. ¿Por qué? Porque estos bebés tienen bajo volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, sacar sangre con una jeringa de 5 para ellos es muy importante. Es quitarles 5 ml, que ellos no lo van a recuperar rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen todos los órganos inmaduros. Peor todavía si son prematuros, nacidos prematuros. ¿Cuántos ml tienen los pacientes? ¿Cuánto pesan los que son mamás? ¿Cuánto han pesado sus bebés? ¿Cuánto han pesado sus bebés? Se están negando de sus bebés. ¿Ya ninguna tiene bebé? 3 kilos 500. O los papás, a ver, los papás saben con cuánto han nacido sus hijos. Doctora, mi bebé pesó No tiene 2.800. hijos, dice, mira, en Novore dice no tiene hijos. Ya. ¿Qué dice Vanessa? 2.800 pesó mi hijito. Los 800, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cuántos se adelantó. ml tienen de sangre? Estos pacientes tienen entre 100, 200 ml de sangre y los prematuros a veces hasta 80 ml de sangre nada más. Entonces, sacarles 5 ml es hartísimo para ellos porque
porque no tienen la capacidad de regeneración rápida como nosotros los adultos. ¿Ya? Por eso es que el neonatólogo cuida mucho a su bebé y no quiere mucho al laboratorio. Le piden así, lo esencial piden. Entonces se hace la toma de muestra de esta función del talón. Y ya saben, entonces que tienen que masajear, una vez masajeado, recién hacen la asepsia, ¿ya? Y toman la muestra en capilares. Entonces, tenemos que llevar, dependiendo de la solicitud, capilar con anticoagulante y capilares sin anticoagulante. ¿Cómo los diferenciamos a estos dos capilares? ¿Cómo los diferenciamos? Por el color. Ya, el color. El rojo tiene anticoagulante, ¿verdad? Heparina, ¿no? Y el azul no tiene anticoagulante. Pues, si me piden glicemia o si me piden bilirrubina, voy a sacar ¿en cuál? En el azul, doctora. En el azul, ¿no? Que no tiene anticoagulante. Porque luego voy a ir al laboratorio, una vez que está bien tapado el capilar o sellado en la llama, voy a centrifugar, voy a romper entre el lugar, entre los rojos y el suero, que queda la capa de blancos, ¿no? Arribita rompo y rescato con tips el suero para procesar la glicemia o para procesar la bilirrubina. Si no se pudo tomar mucha muestra, pues tengo que aplicar microtécnicas, ¿no? Entonces, si la glicemia, la bilirrubina, ¿con cuánto de muestra procesan? La bilirrubina, ¿han hecho prácticas en el laboratorio de bilirrubina? Si se procesa con 100, pues yo tengo que hacerlo con 50 en el bebé. Y luego multiplicar por 2 el valor, ¿no? La glicemia igualmente. ¿Con cuánto se hace la glicemia? Con 10 microlitros, ¿verdad? Entonces, dependiendo, para eso me va a alcanzar, pero para la bilirrubina posiblemente no me alcance, entonces aplico media técnica, pero luego multiplico, ¿no? Siempre anoto qué dilución estoy haciendo o con cuánto de muestra estoy trabajando para no olvidarme, porque alguna vez se ha presentado errores de que no multiplicaron por lo que dividieron la muestra y fue gravísimo el error, ¿entiende? Doctora, Sí. en los diabéticos decía que la punción capilar en taloncito no se les hace, ¿no ve? Es por lo que se le complica lo que tienen que coagular, ¿no ve? ¿En quiénes? O en los pacientes diabéticos. En el dedo, o sea, la punción capilar es en el dedo de los diabéticos. En los niños es en el talón. En el talón piden la prueba del talón, también dices, cuando va a hacer TSH neonatal o el paciente está un poco delicado, entonces el neonatólogo pide así sueltas las pruebas, no pide un listado de pruebas. El neonatólogo es bien cuidadoso de su bebé, ¿ya? Entonces, o pide glicemia, o pide bilirrubina, o pide hematocrito, ¿ya? Y alguna vez ha pedido grupo sanguíneo, ¿sí? Alguna vez. Y la bilirrubina es muy importante en el recién nacido. ¿Por qué será importante, jóvenes? Y no tengo que hemolizar esa muestra porque es sumamente importante. A veces hay niños que han nacido y están teñidos, ¿no es cierto? ¿Cuándo especialmente se tiñen los niños? En una eritroblastosis fetal, ¿no? Cuando se produce la eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido, también se llama. Cuando es el segundo niño, ¿verdad? Cuando la mamá es un grupo, el papá es otro grupo, el niño ha heredado. Por ejemplo, si la mamá es grupo, el papá es grupo A, entonces el primer embarazo no hubo problemas, pero dejó el problema este primer embarazo para el segundo hijo, ¿no? Entonces, en el momento del parto, hubo un pase, hay siempre un pase de sangre de la placenta hacia la madre y el niño heredó el grupo del papá. Entonces, ese poquito de sangre que pasó hacia la madre hace que esta mamá forme anticuerpos.
A eso se llama que ya quedó sensibilizada contra el grupo A. Cuando viene el segundo niño, estos anticuerpos son los que van a ir a atacar al segundo niño, ¿no? Y a eso se llama eritroblastosis fetal. Entonces, el médico pide, ¿no? Determinadas pruebas, ¿no? Para esto, como ser, por ejemplo, el CUMS indirecto, ¿no? ¿Han hecho el CUMS indirecto en hematología? Sí, doctor. ¿Para qué hicieron el CUMS indirecto? ¿Para las pruebas pretransfusionales? Sí, y también para lo que nos acaba de explicar hace un momento, Ya. doctor. Ya, porque esa es la que más ustedes van a utilizarlo, porque ustedes no van a ser transfusionistas, entonces necesitan ustedes para el diagnóstico en el laboratorio clínico. Entonces, para ello. ¿Y para qué pide el CUMS indirecto el médico? Para ver, para preparar si va a aplicar una vacuna de la inmunoglobulina al niño y en qué protocolo lo va a aplicar para ello. Entonces, son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, el neonatólogo pide así cosas. También la hemólisis o que el niño esté teñida no siempre también se debe a este factor, ¿no? A la eritroblastosis fetal. Puede ser también una hemólisis por ABO, por grupo ABO, del sistema ABO, es decir, que por la diferencia de grupo el niño también está hemolizando, no siempre por el factor RH, porque la eritroblastosis fetal es por el factor RH, ¿verdad? Sino por el grupo ABO también. Y en ese caso es muy importante la bilirrubina, porque si la bilirrubina excede de los 18 miligramos, la total, ese niño va a ser sometido a esa terapia de exsanguino transfusión, ¿no? Es decir, que le sacan la sangrecita a través de la arteria de la vena umbilical, por una sacan la sangre y por la otra están metiendo, así, ¿no? O sea, es de alto riesgo ese tratamiento que el médico. Estaban silbando ese. ¿Qué estaban silbando ese? En la separación, o sea, es un proceso físico que nos permite separar un compuesto en sus diferentes partes, ¿no? Entonces, el suero, entre 2.500 a 3.000, 10 minutos. Generalmente 2.500 se utiliza, a 10 minutos. Una vez que ha estado a 37 grados retraído el coágulo, ¿no? Entonces, la sangre entera centrifugada forma 3 capas. La masa eritrocitaria, que va aquí abajo, la masa leucocitaria o buffy-coat, que se llama también en inglés, y acá arriba, en este caso dice plasma porque seguramente el tubo tenía anticoagulante, pero si el tubo no tiene ningún anticoagulante, nada, no tiene aditivo, lo que se obtiene aquí, ¿qué es? Suero. Suero, ¿verdad? Entonces, ¿en qué difiere el suero y el plasma? El plasma es más viscoso, si ustedes han tenido oportunidad de verlo, es mucho más viscoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores de coagulación, ¿verdad? Tiene fibrinógeno, fibrinoctina, tiene protrombina, factor lábil, tiene factor antimofílico. En cambio, el suero solamente tiene albúmina, nada más, proteína, nada más, ¿no? Entonces, miren, este es el color del suero, ¿no? Entonces, cuando se va a centrifugar, se tiene que contrapesar y todos tienen que estar en la misma cantidad para evitar que al colocar en la máquina, cuando tiene diferentes pesos, no está bien contrapesado, pues se rompe el tubo, ¿ya? La máquina entra en un desbalance y entonces empieza el cabezal a choquear de un lado para otro y eso hace que se rompa por los golpes el tubo, ¿ya? Doctora, sí, yo estaba cuando estaba llamando lista. Ay, Dios mío, es un problema la llamada lista con ustedes. Ya, entonces, este color amarillo ceroso, el tubo, ¿verdad? Si el suero contiene células en suspensión, pues este suero se tiene que traspasar a un otro tubo ya identificado previamente con todos los datos de este tubo madre, a otro, y ese volver a centrifugar.
¿ya? Y entonces ya van a ver ustedes como al final, al fondo, hay un botón de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, una vez centrifugado, a un tercer tubo previamente identificado sería otra vez de pasar, ¿no? Entonces, así se limpia el suero. Hay pruebas, jóvenes, en la biología molecular cuando se trabaja en suero, que se tiene que hacer 2 centrifugaciones, la primera a 2.500 y la segunda a 14.000 revoluciones, ¿ya? Especialmente en las pruebas que se van a buscar anticuerpos o hacer el cross-match. Entonces, el fraccionamiento de especímenes sanguíneos, o sea, especímenes son las muestras, los sueros sanguíneos, ¿no? La obtención y manejo de las fracciones sanguíneas, la coagulación de las muestras entre 5 a 10 minutos a temperatura ambiente, si es que no tengo baño María, pero lo ideal es que tengamos baño María a 37 grados. Los sueros deben estar coagulados antes de la centrifugación, o sea, para obtener sueros. Eso es lo ideal, ¿no? Si yo voy a meter un aplicador a estas muestras, que sea seco y un aplicador por muestra. ¿Para qué? Para solamente de las paredes del tubo interiormente soltar la fibrina que está pegada, nada más. No es para machacar el coágulo, solamente es suave para separar la fibrina pegada al vidrio, ¿ya? Y luego ya centrifugo, contrapeso y centrifugo. Porque si yo empiezo a moverlo, a machacar el tubo, pues voy a hemolizar la muestra. Eso es un error técnico, ¿ya? La estabilidad y almacenamiento de las muestras. Se debe estar alerta al crecimiento de bacterias, hongos y errores de centrifugación o formación de anillos de coágulos y dejar palillos en los sueros. No se puede dejar nada de esto, ¿no? El suero debe estar libre de glóbulos rojos, una vez más, ¿ya? ¿Qué temperaturas utilizamos en laboratorio? Una puede ser la temperatura ambiente. Los laboratorios siempre van a estar más fríos porque se supone que tiene que haber aire acondicionado, incluso central. Entonces, 22 grados es la temperatura ambiente de un laboratorio, ¿ya? Entonces, 24 horas podemos tener a esta temperatura ambiente a los sueros en la mesada, digamos, de la mañana para la tarde, ¿ya? Si van a ser procesados en la tarde. Si no van a ser procesados en el día, las muestras deben ser refrigeradas entre 2 a 8 grados, siempre tapadas en ambos casos. ¿Ya? Si va a ser procesado mañana o pasado mañana dentro de las 72 horas a temperaturas de entre 2 a 8 grados en heladera, ¿no? Si van a ser procesadas la siguiente semana después de las 72 horas, pues es mejor congelar para evitar el deterioro de las muestras, ¿ya? A menos 20 grados después de las 72 horas. Entonces, la temperatura del laboratorio es crítico para la estabilidad de los analitos, ¿ya? Por eso es que debe haber aire acondicionado en los laboratorios. Yo creo que ahí vamos a quedar, jóvenes. Ya nos falta poco. ¿Están cansados? Sí, doctora. ¿O seguimos? Depende de ustedes. Si quieren, seguimos. Doctora. La otra clase vamos a terminar, ¿ya? Ahí quedaremos. A ver, ¿quiénes están descontentos con su asistencia? No, doctora, va a Está disculpar. ¿Entró Amargo. Abastoflor? doctora. ¿Entró Abastoflor? ¿Halcón? ¿Álvarez? ¿Apaza? ¿Carballo? ¿Chávez? Presente. ¿Quién? Apaza. Presente, Carvalho. Pasa. Sí. Hace rato que ya llamé, ya estoy ya en Carballo. Ya. ¿Quién más? Con la C. Camargo. Camargo. ¿Dónde está Camargo? Aquí, doctora. Aquí. Ya. Carballo, Chávez, Chonaca. Méndez. Presente, Carvalho. Carballo. Choque Rojas. Cortés. Cruz Sandoval. Flores Vidal. Honor. Flores, doctora. Flores Vidal. Sí.
No lo veo. No da, no sé por qué no da misión. Hace rato igual Ya. decía eso, no responde. Honor, Hurtado, Ledesma, Méndez Vaca, Mojica, Nava, Presente, Nava. entró a la lista Nava. Pedraza, Prado, Quispe, Presente, doctora. Quispe, Sí, doctora. Vaca Rose y Velasco López. El resto está presente. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces nos vemos, por favor, para la siguiente clase, su trabajo. ¿Ya? Si habría feriado, lo que sea, igual lo vamos a pasar virtual. Porque ya el otro grupo me dijo que creo que el miércoles es cumpleaños no sé de quién y que iba a haber feriado. Entonces vamos a pasar virtual con las chicas. Y van a presentar su trabajo. Porque si no presentan su trabajo en la otra clase, jóvenes, no hay más tiempo porque viene la fase analítica que también es larga y no vamos a terminar y lo siento mucho, no va a haber más trabajos. Entonces, para el día jueves, sus trabajos. ¿Ya? Sí, Doctora. insiste la Méndez. Acabo de llamar otra vez, segunda vez lista. No, para la visita de mañana que haremos a su laboratorio.